Hola, buenos días. El Santander acaba de presentar 3 iniciativas que son muy importantes y merece mucho la pena comentarlas porque van en la misma línea que os comentaba en el vídeo de la fusión de Caixa con Bankia, y que consiste en que los bancos cada vez están pensando más a nivel mundial y menos a nivel local. Con estas 3 iniciativas el Santander va a ahorrar costes, pero eso no es lo más importante de todo. Lógicamente es muy importante que ahorre costes, claro, porque los bancos están ahora muy centrados precisamente en ahorrar todos los costes que sea posible. Pero estas 3 iniciativas que os digo van mucho más allá del ahorro de costes porque van en la dirección de crear grandes bancos mundiales, como os comenté en ese vídeo de Caixa y Bankia. La primera de estas 3 iniciativas es la creación de una gran plataforma de pagos con las 3 plataformas de pagos que tiene ahora y que va en la línea del fenómeno fintech, de unir finanzas y tecnología. Ahora mismo el Santander tiene 3 plataformas de pagos. Una para particulares, que se llama Superdigital, otra para comercios, que se llama Headnet, y otra para empresas, que se llama Ebury. Actualmente son 3 plataformas independientes, y lo que va a hacer es unir las 3 en una gran plataforma de pagos. Con esto, pues va a crear como una especie de gran fintech, como os decía antes, que primero va a dar servicio a los clientes que ya son clientes del Santander y luego a todo tipo de clientes. Para que os hagáis una idea, esto supone crear una especie de empresa parecida a Visa y Mastercard, aunque no va a ser exactamente lo mismo. Es algo parecido, lo podemos comparar, pero no va a ser lo mismo. Esta plataforma primero le va a hacer ahorrar costes al fusionar las 3 que tiene, solo una, y dar servicio a los que ya son clientes del Santander, y luego cuando la abra a los clientes que no son del Santander, a todo tipo de clientes, le va a hacer tener más ingresos. Por eso os digo que va más allá de lo que es un mero ahorro de costes. La siguiente iniciativa importante es la fusión del banco por internet que ya tiene Openbank con su financiera Santander Consumer Finance. Santander Consumer Finance es una de las financieras más grandes de Europa y con ella Santander tiene 20 millones de clientes, que son muchísimos, pero son un tipo de clientes distintos a los demás clientes del Banco Santander, porque la relación del Santander con sus clientes de Santander Consumer Finance es una relación indirecta. Principalmente se trata de gente que compra coches y los financia a través del concesionario. La financiación la da el Santander y es con lo que gana dinero, pero la relación directa con el cliente la tienen el concesionario y las marcas de coches. Y cuando la gente termina de pagar el coche, pues termina su relación como cliente de Santander Consumer Finance y por tanto termina su relación con el Santander. También da créditos para que la gente en comercios, para que la gente pague viajes o se compre electrodomésticos y funciona igual. Es una relación indirecta que cuando termina de pagarse el viaje o el electrodoméstico o lo que sea, pues esas personas dejan de ser clientes de Santander. Lógicamente, lo que le gustaría a Santander es tener una relación más estable con estos clientes para que siguieran siendo clientes cuando terminen de pagar su coche, su viaje o lo que sea, en lugar de perderlos como clientes, que es lo que pasa ahora. Y hacer más rentable esta relación con muchos de estos 20 millones, quizá no todos, pero sí con muchos, es lo que va a conseguir al fusionar Openbank con Santander Consumer Finance. Para que os hagáis una idea, el objetivo de esta fusión es crear algo parecido, no igual, pero parecido al banco ING que conocemos en España, el banco holandés ING. Y este nuevo Openbank tendrá presencia en muchos países. Así que pasa lo mismo que lo que hemos visto con la iniciativa de pagos anterior, que esta fusión de Openbank y Santander Consumer Finance no solo le va a hacer ahorrar costes al Santander, sino que le va a hacer generar nuevos ingresos y tener clientes más estables al crear este banco integral con más productos y con más servicios, que es la suma de Openbank y Santander Consumer Finance. Openbank, desde que se creó hace 25 años, ha estado presente solo en España. Hace poco ha entrado en Alemania, Holanda y Portugal y en 2021 va a entrar en Argentina. Esta expansión que acaba de empezar Openbank en muchos otros países también es muy importante porque también va en la línea de pensar a nivel mundial en lugar de pensar a nivel local. Y Santander Consumer Finance ya está presente en los 3 países europeos que os acabo de decir y además está en los países nórdicos, en Francia, en Italia, Polonia, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza. Con lo cual esta fusión de Openbank y Santander Consumer Finance le va a permitir al Santander entrar como banco en muchos más países. O sea, en estos países que ahora mismo está solo como financiera, con relación indirecta, con sus clientes, como hemos visto, pues ahora va a poder entrar más rápidamente como banco que dé todo tipo de servicios. Y además entrará con una oferta, lógicamente, más completa de productos y con unos costes más bajos que le harán ser más rentable. Así que esto supone que el Santander ya no tiene necesidad de comprar bancos para entrar en un país nuevo. A lo mejor sí que compra bancos en otros países, pero lo importante es que ahora para entrar en un país nuevo
no tiene que comprar obligatoriamente un banco porque tiene esta plataforma que va a crear de la suma de Open Bank y Santander Consumer Finance que le permitirá entrar en países nuevos sin necesidad de tener que comprar un banco allí. Y la tercera iniciativa, que es la que creo que es la más importante, es la que llama One Santander. Como ya sabéis, los bancos son un tipo de negocio distinto a los demás y tiene sus particularidades. La regulación, pues ya sabéis que cambia mucho en los bancos de unos países a otros y no pasa eso mismo con las empresas de los demás sectores. El resultado es que un banco que estuviera, y todavía es así, esté presente en varios países, es más bien un holding de varios bancos que están en varios países que una multinacional como lo que solemos tener en la cabeza cuando pensamos en una multinacional. Por ejemplo, Danone, BMW o Colgate, pues están en muchísimos países. Y en cada uno de esos países tienen una filial, porque es necesario para poder funcionar. Pero el conjunto de toda la empresa funciona como una única empresa, no como un holding de muchas empresas en muchos países. Los bancos, sin embargo, hasta ahora no han funcionado así, sino que la filial de cada país era bastante independiente y es bastante independiente todavía de las filiales de los demás países. Por eso os digo que un banco que esté en varios países, más que ser una multinacional, es un holding de varios bancos en varios países. Esto supone que los bancos son menos eficientes en costes que las multinacionales de otros países, porque tienen muchas tareas duplicadas, como los sistemas informáticos y muchas tareas administrativas y procesos de todo tipo. Así que en esta iniciativa del Santander, el nombre que le han puesto es más importante de lo habitual, porque no es solo un nombre comercial que suena bien. Fijaros que el nombre es One Santander, en inglés, que quiere decir un Santander, y precisamente la idea es esa, dejar de ser un holding que tiene varios bancos en varios países y pasar a funcionar de forma parecida a lo que entendemos por una multinacional de otros sectores que están presentes en muchos países. Así que con esta iniciativa lo que va a hacer es unificar muchas de estas tareas que ahora tiene duplicadas en todos los países en los que está. ¿Y por qué pasa esto en este momento? Pues porque el avance de la tecnología por un lado y el cambio de las costumbres de la gente, que hace que cada vez los comportamientos de los clientes bancarios sean más parecidos de unos países a otros, ahora hacen posible crear una única plataforma que dé servicio a varios países, cada uno con una regulación diferente y con unos productos bancarios que cada vez son más similares entre unos países y otros. Primero va a aplicar esta unificación de One Santander, el Santander, en todos los países en los que está en Europa y luego lo irá extendiendo a todos los países en los que está en el resto del mundo. De forma que va a crear una plataforma digital única para todo el mundo, en lugar de tener muchas plataformas como tiene ahora. Y por eso esta iniciativa va claramente en la línea que os comento, de que los bancos ya están dejando de pensar a nivel local y están pensando ya en bancos mundiales, en ser bancos mundiales y pensar en que su negocio va a estar repartido cada vez más por todo el mundo. Así que estas tres iniciativas del Santander son tan importantes por eso, porque avanzan en el concepto de banca mundial. En cuanto a qué precio comprar Santander ahora, pues mientras dure el parón económico es muy difícil estimar hasta dónde va a llegar la morosidad de los bancos. Y por eso creo que hasta que no veamos claro el final de este parón, es mejor esperar para comprar más acciones de bancos. Pero una vez que termine el parón, para valorar los bancos, es importante ver este cambio que están empezando a dar en estos meses, de dejar de pensar a nivel local y pensar ya directamente a nivel mundial. Porque además esto va en la línea que os comento, de que los bancos creo que en el futuro se van a considerar un subsector dentro de la tecnología. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.